Buenas tardes, mis queridos alumnos del cuarto año del Colegio Objetivo de Ñandeyara. ¿Cómo estáis vosotros? Aquí es la maestra Carol. Vamos a empezar más una clase de español. Que todo salga bien, que consigan aprender muchísimo. Yo estoy con mucha añoranza. Y entonces, con marcha crianza en las manos y ¡vamos! ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue jueves. ¿Y qué día será mañana? Mañana será sábado. ¡Aleluya! Entonces, mis chicos y chicas, en la clase de la semana pasada, nosotros estudiamos conocemos, vosotros conocieron un poquito de las danzas típicas españolas, pero antes hicieron algunas páginas de la apostila de marcha crianza. Entonces vamos primero a hacer las correcciones y después volvemos a hablar de las danzas típicas españolas, ¿vale? Entonces acá en la página 47 tenías la actividad para hacer con los adhesivos, para que pudieran colar, que no caso é pegar, né? Colar é pegar. Tenías que pegar los adhesivos en sus sitios adecuados. Entonces acá tenías que poner el adhesivo referente al teatro, como pueden mirar. Después referente al cine. Después a la pintura. Yo creo que no tuvieron dificultad. Están muy distintos unos de los otros en las imágenes. Entonces después escultura, música, danza, fotografía, arquitectura y literatura. Entonces, de acuerdo con todo lo que fue trabajado, como nosotros estamos estudiando las artes, los adhesivos vienen para aclarar mejor toda esa cuestión de las artes, que es algo muy importante para nuestras vidas. Tenemos siempre que saber valorar las artes que dejan el mundo mucho mejor. Entonces, en la página 47 era solamente pegar los adhesivos. Después, en la página 49, porque en la página 45, 48, no tenemos cómo hacer por el momento, a causa de que no tenéis el CD. Entonces, vamos para la página 49, donde trabajamos con un texto de João Carlos Martins, una historia de superación y amor por la música. Entonces voy a leer nuevamente el texto para que puedan acompañar la corrección de las preguntas. Es una actividad de interpretación de texto. ¿Correcto? Entonces vamos a ver. Juan Carlos Martins es un pianista y maestro brasileño, reconocido y admirado en todo el mundo. Nació en São Paulo y comenzó sus estudios a los 8 años, cuando su padre le regaló un piano. Todavía joven, el maestro perdió temporalmente el movimiento de su mano derecha, después de una caída en un partido de fútbol. Más tarde sufrió un síndrome causado por repetición de movimientos. Como si fuera poco, una agresión sufrida durante un asalto comprometió los movimientos de todo su lado derecho. Después de mucho esfuerzo, volvió a tocar y llegó a grabar un disco usando solamente su mano izquierda, pero perdió sus movimientos de esa mano, también por problemas de salud, y tuvo que dejar de tocar el piano. Su amor por la música transformó todo sufrimiento en oportunidad, y al otro día que su médico dijo que nunca más podría tocar al piano,
se fue a estudiar dirección orquestal. Hoy día, Juan Carlos Martins es director de la Orquesta Filarmónica Bacchiana CESI. Además, enseña música clásica a más de 4.500 niños y jóvenes de todas las clases sociales, tocando tanto en las periferias como en los principales palcos de Brasil y del mundo. Una historia muy bonita, porque tantas cosas ocurrieron con Juan Carlos Martins, pero él nunca desistió de sus sueños, de sus voluntades acerca del arte. Entonces ahora vamos a corregir las cuestiones acerca del texto. Vamos a ver qué instrumento tocaba el maestro Juan Carlos Martins desde niño. Entonces, de acuerdo con el texto, el maestro tocaba el piano, como está en el texto. Nació en São Paulo y comenzó sus estudios a los 8 años cuando su padre le regaló un piano. Entonces, él tocaba el piano. Cuestión B. Los problemas de salud lo hicieron desistir de la música? Aqui é o seguinte, os problemas de saúde fizeram com que ele desistisse da música? No, pues siguió buscando otras formas de actuar. Entonces, no, la verdad es que no ocurrió algo que hiciese con que él quisiera dejar de hacer lo que a él le gustaba. La verdad, él siguió buscando otras formas de actuar. Después, ¿qué actividad hoy día realiza el músico Juan Carlos Martins? Que atividade hoje em dia realiza o músico João Carlos Martins? Hoy día, él es director orquestral e ensina música clássica a niños e jóvenes. Então, hoje em dia, ele é diretor de orquestra, e ele ensina música clássica para crianças e jovens. Vale? Eu espero que tenham conseguido compreender as perguntas e também que tenham encontrado as respostas em el texto, porque é muito importante a atividade de interpretação quando estamos estudando uma língua estrangeira. Então, agora vamos à página 50. En la página 50 es muy divertido porque es a jugar. Ahora a jugar. Entonces, lo que teníais que hacer, escribir las vocales que faltan en las palabras y después hacer el crucigrama. Entonces, tenéis acá esas palabras para completar, rellenar en la horizontal y esas de acá en la vertical. Después que pongan las vocales, tienen que rellenar. Entonces se queda así. Voy a hablar primeramente las palabras en horizontal. A empezar por acá. Orquesta. Y es orquesta, no es orquestra. Después tenemos cine. Más abajo tenemos teatro. Después tenemos arte. Abajo tenemos música. Y por último, danza. Danza con Z, porque en español no existe esa cedilha. Ahora vamos a las palabras en la vertical. Aquí tenemos pintura. Después, fotografía. Adelante, guitarra. Después, literatura. Y por último, zampoña. ¿Vale? Entonces, es un crucigrama para que puedan rellenar y entrenar el vocabulario de las artes, que es lo que estamos estudiando en el momento. Y para terminar las correcciones, vamos a la página 51.
También muy divertida la actividad para buscar lo que se pide y circular. Acá podíais hacer el símbolo que queréis. Yo estoy a mostrar como está en mi libro, pero no tenéis que estar de la misma maneira. Vocês podem ter escolhido colocar aqui um coração, uma estrelinha, aqui um círculo, aqui uma florzinha. O símbolo de acordo com o que vocês quiseram, isso não importa, desde que vocês tenham encontrado o que foi pedido. Una banda musical, para aqui, temos que poner um círculo para uma banda musical. Então, onde está a banda musical? A banda musical está acá, mireis em el círculo, em la banda musical. 5 pessoas em bici, hacer um quadrado em 5 pessoas em bici. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas em bici. 3 pessoas passeando com seus perros. 3 pessoas. Retângulo. 1 pessoa. 2 pessoas. Onde está a outra? São 3 pessoas. 1, 2 e 3. Essa é a terceira. La cantante de la banda. Qual é a cantante de la banda? Um círculo. Aqui é a cantante de la banda. Um chico tocando la guitarra. Um chico tocando la guitarra. Aqui temos um chico tocando la guitarra. Temos um chico tocando la guitarra. Depois, 2 chicos tocando la guitarra. No, um chico tocando la guitarra vai ser esse. Porque acá vai ser 2 chicos, perdão. Então, um chico tocando la guitarra vai ser esse. Depois, 2 chicos. Um chico tocando la guitarra. Depois, 2 guitarras elétricas. 2 guitarras elétricas são essas. Una chica leyendo Don Quijote de la Mancha, que é uma das obras mais conhecidas e importantes da literatura espanhola. Una chica leyendo Don Quijote de la Mancha. Aqui temos. Una exposição de arte. Vamos a ver onde está uma exposição de arte. Aqui está a exposição de arte, que são os quadros. E 5 pessoas bailando. Onde temos 5 pessoas bailando? Temos aqui as pessoas bailando. Que são pessoas dançando. Então, aqui terminamos as correções. Agora vamos para as atividades da classe passada, que foram as danças onde conheceis o passo doble, que eu he enviado para vosotros, que conheceis o fandango, conheceis a sevillana. São danças típicas espanholas. La muñeira, el flamenco, la dança cigana, que é dança gitana, el bolero. Então, eu he puesto também alguns links para que, se queréis, podeis conhecer um pouquinho mais essas danças. Eu estou esperando a atividade que he pedido para vosotros. Eu he pedido para que pesquisassem uma dança e gravassem um passinho de dança, ou se caracterizassem de espanholinha ou espanhol e tirassem uma foto, ou que vocês escolhessem uma música e cantassem um pedacinho. Eu estou aguardando as atividades. Essa atividade foi pedida semana passada. E eu estou aguardando aí a devolutiva para que eu possa colocar como tarefa cumprida, ok? Então, agora vamos para a classe de hoje,
que en la clase de hoy, continuando con el arte, vamos a conocer hoy los pintores españoles. Y yo he puesto algunos, porque son muchos, pero yo he puesto algunos para que puedan conocer. Si queréis pesquisar otros también a curiosidad, pueden pesquisar. Entonces, antes de empezar en los pintores, yo he puesto acá para que podáis saber la importancia de conocer las artes. ¿Sabía usted que las artes enseñan a los niños a ser más tolerantes y abiertos? Las artes permiten que los niños se expresen en forma creativa. Las artes promueven el trabajo individual y colectivo, aumentan la confianza en sí mismos y mejoran el rendimiento académico general. Entonces, ese contenido que estáis a estudiar es de extrema importancia, porque desde chicos, desde niños, si sabéis la importancia del arte, pueden crecer personas más abiertas, con más expresividad y sabiendo también a valorar todas las formas de arte. Entonces vamos a empezar por Diego Velázquez. Diego Velázquez fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Ese fue Diego Velázquez y yo he escogido una de las pinturas más famosas de Diego Velázquez, que trata-se de Las Niñas. Ese cuadro es muy conocido mundialmente porque acá Diego Velázquez ha pintado él mismo a pintar todos que aqui estão. Então, o Diego Velázquez, ele pintou ele mesmo pintando esse quadro. Olhem que legal. Esse quadro que se chama Las Meninas ou Las Niñas, se chama, é uma de suas obras mais famosas que retrata a família de Felipe IV, según se describe en el inventario del 1734. Se considera la obra maestra del pintor del siglo de oro español Diego Velázquez. Entonces aquí tenemos el primer pintor español muy conocido. Después vamos a conocer Pablo Picasso. ¿Será que alguien ya ha escuchado hablar de Pablo Picasso? Es considerado como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Ese fue Pablo Picasso. Y una de las obras más conocidas y famosas de Pablo Picasso se llama Guernica. Es esa obra donde Pablo Picasso retrata los horrores de la guerra a través de formas geométricas. Entonces aquí tenéis muchas formas geométricas retratando los horrores de la guerra. Trata-se de otro movimiento distinto del estilo de Velázquez. Uno no tiene nada que ver con el otro, como podéis mirar. El otro pintor es Salvador Dalí. Salvador Dalí fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Entonces, uno de los cuadros más conocidos de Salvador Dalí se llama La persistencia de la memoria o Los relojes blandos. Por que é surreal? Porque é uma coisa que não tem como acontecer.
transcende o que é possível, transcende a realidade. Então, aqui tenéis, mirem como tenéis relógios que estão derretendo numa paisagem, né? Olha só, los colores utilizados. La persistência de la memoria, conocido também como los relojes blandos ou los relojes derretidos, é um quadro do pintor espanhol Salvador Dalí, pintado em 1931, uma obra muito conhecida e surrealista. El otro pintor famosísimo espanhol es Francisco de Goya. La obra de Goya incluye unos 500 óleos y pinturas murales. Hay muchas obras de Francisco de Goya, además de cerca de 300 aguafuertes y litografías y centenares de dibujos. La mayoría se conserva en el madrileño Museo del Prado, aunque também há buen número de obras em França, especialmente en el Museo del Louvre. Ese fue Goya, y una de las obras de Goya muy conocida se llama El Quitasol. Esa obra de Goya, El Quitasol. Esta obra sigue los gustos populares y castizos de moda en la corte. En esa época, donde o muchacho hace sombra a una joven con un quitasol, que é um guarda-sol, né? Um guarda-sol. Com um intenso contraste cromático entre os tonos azulados e os dourados del reflejo de la luz. Después de conocer algunos de los pintores españoles, sus actividades de hoy van a ser solamente sobre eso. No vamos a utilizar a marcha criança hoy, porque vamos a hacer esas actividades complementares del contenido del arte. Entonces, en exploración y descubierta, vais a responder de acuerdo con los textos de los artistas esas preguntitas. ¿Cuál fue el pintor representante de surrealismo? Cite uma obra desse artista. Qual foi o pintor representante do surrealismo? Aí vocês vão voltar e vão procurar qual desses pintores foi o representante do surrealismo. Cada um tem um pouquinho ali falando sobre ele, então você vai, procura e coloca aqui. Qual foi? Foi Pablo Picasso? Foi Goya? Foi Diego Velázquez? E aí você cita uma obra desse artista, dessa que foi citada aqui. Qual pintor foi considerado o maestro da pintura universal? Então, todos os que tiver aqui, vocês vão voltar lá no texto anterior para que vocês possam responder. Então, aqui,